Saludos amigos, les hablo desde Tel Aviv. Tel Aviv más convolucionada, tensa y triste que de costumbre, pero tratando de recuperarse, la ciudad que no descansa, la ciudad que representa el polo secular, activo, liberal de Israel y que tratará lo antes posible de volver a la rutina, si es que podemos hablar aquí de alguna rutina en este país. Decidí esta vez hacer mi post en mi blog político sobre la realidad interna de Israel, de hacerlo de esta manera de video, porque he visto últimamente que es también una posibilidad. Es una expresión un poco distinta a la expresión escrita, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, y varias personas me han preguntado mi opinión, si puedo darle alguna información que es menos conocida y sobre todo si puedo desde mi punto de vista tratar de iluminar de una manera un poco diferente la situación que se ha vivido en las últimas semanas en Israel. Una situación que suele llamarse una ola de terror, sobre la cual la gente se pregunta cómo empezó, cuáles son las causas, cómo va a terminar. Bueno, voy a tratar de darles mi opinión y me perdonan al respecto, que empiece con haciéndolos participar aquí de esta presentación de PowerPoint que siempre nos ayuda, a mí me ayuda. Empecemos por lo básico y lo trágico, que es mencionar qué es lo que ha pasado en términos de los ataques que hemos vivido, ¿no? Esta ola, que llamamos ola, empezó el 22 de marzo en Beersheba y el resultado trágico fue de 4 muertos, 4 asesinados en la ciudad de Beersheba. Esto fue seguido por otro ataque en Hedera 5 días después, donde murieron 2 soldados o 2 policías de la Guardia de la Frontera israelí, lo que se llama aquí Mishmar HaGvul. Luego, el 29 de marzo, en un ataque en Bnei Brak, murieron otras 5 personas. Ya voy a dar más detalles sobre ello. Y finalmente, para esta ola, como la conocemos hasta ahora, 3 muertos más, 3 jóvenes, el 7 de abril, que fue este jueves pasado, aquí en la ciudad de Tel Aviv. Ante una situación como esta, bueno, la gente se pregunta, sobre todo la gente que vive fuera del país, qué hay de común entre los ataques, cuál ha sido la causa, qué medidas se han tomado y qué medidas se podrían tomar ante una situación así. Y bueno, sobre esto es lo que quiero hablarles hoy, pero yo creo que es importante empezar por dar algunos detalles sobre cada uno de estos ataques, porque yo creo que una de las cuestiones fundamentales que trataré de explicar es la falta de coherencia, la falta de causa única, la falta de uniformidad entre los atacantes, las circunstancias, excepto por supuesto la razón común, sobre la cual también hablaré de hacer terror. Terror tiene como fin crear una situación de incertidumbre, miedo, falta de decisión, y de responder de alguna manera a una situación que los árabes en este caso que han atacado ven como una agresión hacia ellos, una discriminación o por razones de fanatismo, lo que ustedes quieran. No voy a analizar en este momento, ya lo iremos viendo, pero sí es importante decir desde un principio que son ataques que son diferentes en muchos sentidos importantes, ¿no? Todo esto es lo que vemos aquí, una situación bastante triste para empezar, que vemos aquí una cantidad de gente joven, mayor, con familias, sin familias, todo tipo
de los individuos que conforman lo que nosotros llamamos la sociedad israelí, que es un mosaico muy complejo, muy interesante en muchos aspectos y muy difícil de manejar internamente y externamente, ¿no? Y aquí estamos hablando de nada menos que 14 personas que fueron asesinadas en 4 situaciones que se dieron en una época relativamente corta, y no he contado aquí a los heridos, que son muchos, y por supuesto ustedes tienen que saber, y lo sabrán sin duda, que detrás de cada una de estas personas hay familias enteras, amigos, mundos que se destruyen totalmente. Y bueno, precisamente eso es lo que trata de hacer el terror. Pero para entender bien y para enfrentarse a esto, hay que entender bien el contexto global, general, de lo que está detrás de cada uno de estos ataques. Entonces, déjenme decirle primero algunos detalles sobre el ataque, por ejemplo, de Beersheba, que fue el 22 de marzo. El terrorista que lo realizó, su nombre es Mohammed Ghaleb Ahmed Abu Al-Kiyan, eh, de 34 años de edad. Era anteriormente profesor profesor de secundaria en la villa o en la pequeña ciudad de Jura, que está al oriente de Beersheba, y él estuvo siempre involucrado en cuestiones que pasaban en la mezquita, en su población, y en el 2015 fue condenado a 4 años de prisión, ya por haber tratado de incorporarse a las filas de Daesh, que es lo que se llama fuera de Israel ISIS, o la Nación del Islam, y que es un pequeño pero muy cruel grupo terrorista que se dividió, se separó de Al-Qaeda. No tengo que volver sobre eso. Sin embargo, algo muy importante que tengo que decir al respecto, 2 puntos muy importantes que tengo que decir al respecto, es que hasta ahora en Israel, en toda la variedad de trasfondos de los terroristas que hemos visto, o sea, la pertenencia a Daesh no era un punto muy sobresaliente. Y otra cosa importante, es algo que ahora está empezando tal vez a tomar forma, y otra cosa muy importante que hay que destacar es que Daesh es un grupo terrorista sunita. Y los sunitas, por definición, el gran enemigo de los sunitas no es ni Estados Unidos ni Israel, aunque obviamente también lo son, sino los chiitas, o sea, Irán. O sea, que cuando alguien dice que todo esto está organizado desde Irán y que todo es una acción coordinada, etcétera, o que el Hezbollah, bueno, eso son cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. Esta persona estaría dispuesta a atacar a Irán igualmente como estaría dispuesta a atacar a los judíos en Israel o en cualquier otra parte del mundo. El conflicto entre los sunitas y los chiitas en el Medio Oriente o en el mundo islámico es mucho más grave y con consecuencias que van mucho más allá de lo que nosotros conocemos en nuestro pequeño fundo del sionismo, visto como un enemigo del Islam en general, cuando es así. Quiero decirles también que Jura es una población beduina, que si tuviéramos más tiempo podríamos hablar sobre eso, porque aquí es muy importante que señalar que se trata de beduinos que en el pasado era gente que se incorporaba al ejército israelí, y que por ser nómadas y no sedentarios, el elemento islámico era mucho menor en ellos. Cuando se empezaron a volver sedentarios, en parte forzados por Israel, en parte por escogencia propia, hubo unos procesos de transformación muy difíciles, pero precisamente este lugar que se llama Jura es un lugar muy interesante porque el jefe del municipio es un doctor en química que tuvo una carrera muy destacada en la industria y decidió dedicar ahora sus esfuerzos a su pueblo. Y bueno, ese es uno de los lugares que se ha vuelto un centro de excelencia en educación secundaria, créanlo o no. Si pudiera darle detalles sobre eso, se los daría. Pero eso es importante tenerlo en cuenta, porque para entender el trasfondo de cada una de estas personas, en qué se parecen los unos a los otros y en qué no, estamos hablando de uno de los lugares donde se ha dedicado los mayores presupuestos y los mayores éxitos en lo que quiere decir de la incorporación de la población beduina a la sociedad israelí en todas sus facetas.
y sin embargo también vemos este lado de la moneda, ¿no? Eh, quiero decir también que este episodio terminó después de él haber asesinado a las 4 víctimas. Terminó cuando un ciudadano israelí, en este caso un chofer de autobús que estaba cerca, andaba con su arma, con su pistola y se acercó. Hay que decir, bueno, otra vez, si tuviera tiempo les daría muchos detalles, que hizo todo lo posible por no matar al terrorista, sino tratar de dominarlo, pero solamente cuando él se abalanzó sobre el terrorista y trató de acuchillarlo, él disparó. Podríamos hablar del significado de este acto larguísimo, o sea, podríamos hablar larguísimo sobre el significado, no lo voy a hacer, pero sí me es importante por lo menos decirlo, porque una de las medidas que supuestamente se están sugiriendo es que cada ciudadano israelí que tenga arma y que haya estado en el ejército, en una unidad combatiente, etcétera, etcétera, lo llaman a que ande armado. Y sobre eso hay muchas discusiones, si eso va a mejorar la seguridad, si la va a empeorar. En Hedera, en el 27 de marzo, murieron estos dos, como dije, policías de la Guardia Fronteriza de Mishmar Gvul, y es muy interesante ver que uno de ellos era un muchacho druso, ya les digo el nombre inmediatamente, un muchacho, los drusos en gran parte, pero no todos, se incorporan a las fuerzas de seguridad de Israel y en este caso estamos hablando de Vizan Falah. Y la muchacha que ustedes ven ahí se llama, el apellido es Abukarat, que muchos podrían confundirlo con un nombre árabe. Y lo digo para ver lo complejo que es la situación cuando uno trata de verla de lejos. Ella es hija de unos inmigrantes que llegaron no hace mucho desde Francia. Y lo que les puedo decir al respecto es que cuando se dio esta situación, primero que todo se trata de dos israelíes, dos árabes israelíes que viven en la ciudad o en la villa de el Fajem, que está cerca de Hedera. Son dos primos, uno, o sea, de la misma familia, de la misma jamula, como decimos acá, Ayman e Ibrahim Akbaria. También ellos tuvieron su pasado, alguno estuvo en la cárcel, etcétera. Y ellos vinieron altamente armados y tal vez puede decirse que es un milagro que solamente 2 personas hayan sido las víctimas. Ellos sacaron sus armas y con miles de balas y tenían granadas y la intención era muy seria. Afortunadamente, desafortunadamente pudieron matar a estos 2 muchachos jóvenes. Afortunadamente, había en la cercanía policías también, pero más expertos de la Guardia de la Frontera, de Mishmar Agul, y ellos terminaron con eso rápidamente. También ellos, estos dos pertenecientes a la familia Igbaría, que es una familia muy grande, cualquiera que los conoce dentro de el Fajem, y yo conozco a varios de esta familia, también estudiantes y profesores en mi universidad de Tel Aviv, también ellos dos estaban conectados con Daesh. Este, Sigo adelante. En el 29 de marzo en Bnei Brak, que es cerca de donde yo vivo en Ramat Gan, también aquí tuvimos un ataque. Aquí el terrorista, no, espera, ya les voy a mostrar esto porque es muy importante. Este es el terrorista que se llama Dia Hamarsha Behu. También él había estado antes perdón un momentico, había estado en la cárcel metido por cuestiones que tienen que ver con organizaciones terroristas, pero en este momento no estaba conectado con ninguno de ellos. Y en esta foto, esta es una foto bastante trágica por las 5 personas que aparecen aquí, pero siempre las tragedias tienen las tragedias pequeñas que se anotan dentro de la tragedia grande. Las 2 personas que aparecen aquí abajo son dos trabajadores que llegaron de Ucrania hace varios meses, y quién lo iba a creer que llegaron acá y aquí encontraron su muerte. Y en realidad ellos trabajaban en un pequeño mini market, y el jefe del mini market dijo, el dueño del mini market en Hedera, que si no hubiera sido en Bremer, perdón, si no hubiera sido por ellos, porque oye, ellos pusieron su cuerpo y así se salvó él. Él estaba terriblemente afectado, y después el gobierno israelí empezó que si no los mandan para Ucrania, que sí los mandan para Ucrania,
claro, tengo que decirlo esto claramente y me duele decirlo, pero es la verdad, cuando se trata de muertos judíos, hay un trato, y cuando se trata de muertos no judíos, muchas veces hay otros tratos, sobre todo no del pueblo, no de la gente en la calle, sino muchas veces de nuestro gobierno. Eso es algo que duele mucho. Y la foto grande que ustedes ven aquí de este policía, que se llama Amir Juri, que podría ser un nombre israelí clásico, pero es un nombre árabe. Él es un árabe que pertenece a una de las unidades de frente de la policía y él, bueno, prácticamente sacrificó su vida para salvar a otra gente ahí. Es un caso muy interesante porque este muchacho Juri tenía esta Shani Lahat, la novia, Shani Yashar, la novia de él, estaban por casarse, judía, y esto trae inmediatamente al frente, al proscenio, trae la pregunta de las relaciones entre judíos y árabes. Este es un árabe cristiano, entonces hay que decir, ah, los cristianos sí, pero los musulmanes no. Mira, yo no quiero entrar en todo eso en este momento, pero quiero que tengan una idea del tipo de respuestas y reacciones que se ven en este país ante una cosa así. Y bueno, este señor se convirtió en un héroe de primera magnitud por lo que hizo. Este, mm, y uno se pregunta qué pasó con la gente, con los amigos árabes de alrededor y qué trato recibieron ellos en el lugar donde él vive, en Nazaret Illit, que ahora se llama Nofa Galil para que no tenga sonido árabe, y que ahí hubo manifestaciones muy fuertes diciendo muerte a los árabes, mientras que este árabe encontró su muerte salvando a quien estaba por ahí, judíos o no judíos. Como dije, este es el terrorista. Y bueno, vean ustedes también, tengo que decir esto que no le gusta a mucha gente, pero yo lo tengo que decir. Si ustedes vieran esta foto juntas y se las pondría así sin decir nombre, es difícil saber quiénes son las víctimas y quiénes son los que atacan y qué trae cada cual al mundo donde lo trae, ¿no? Muchas veces lo podemos expresar en términos políticos, y otra vez uno pregunta sobre la historia particular de cada persona, de cada una de estas personas que fueron acribillados en la calle, estos que llegaron de Ucrania, el policía Amir Juri, y de dónde vino este terrorista. Yo creo que es demasiado fácil usar los términos, le lavaron la cabeza, el odio. Sí, es verdad, lo hay, pero también hay una situación general que es la que está detrás de todo esto, y que no veo cuál sea la situación fácil para ella, pero trataré de explicarla. En todo caso, este es el terrorista que llegó con sus armas también y empezó a disparar por todos lados hasta que llegó Juri y lo mató. Su compañero, más bien, el que venía en la misma moto. El último, como dije, pasó hace 3 días aquí en Tel Aviv. Tengo que decirles que cuando pasan cosas en Tel Aviv siempre hay una especie de, de algo diferente, porque de una manera u otra, aunque lo primero que dice la gente, Tel Aviv y todo el resto del país es lo mismo, es verdad en muchos sentidos, pero como Tel Aviv es la ciudad, especialmente los jueves en la noche, cuando la gente sale y los jóvenes se reúnen, y las 9, cuando sucedió esto, es relativamente temprano, aunque eso estaba lleno, toda la calle Dizengoff, que es uno de los lugares céntricos donde se reúnen los jóvenes o los menos jóvenes a tomar cerveza, a encontrar con sus amigos, y hay otros lugares así en Tel Aviv. Si hubiera sido a las 10, hubiera habido más gente. Y por eso yo muchas veces me pregunto, o sale no sé cómo llamarlo ni siquiera, que qué suerte hubo, qué desgracia hubo que murieron estos 3 o los 14 que hemos hablado, y haber muerto muchos más. Y en este caso más aún, porque al contrario de los casos que mencioné antes, el terrorista aquí se escapó, lo encontraron a las 8 de la mañana en Yafo, y mientras tanto hubo algo aquí muy terrible en Israel, que empezaron a pasar en vivo las escenas del ejército, sobre todo de la policía, tratando de entrar edificio tras edificio en Dizengoff, y los periodistas haciendo un papel realmente despreciable, y recibieron sobre eso una crítica tremenda, fotografiando a la gente, también descubriendo las técnicas y las caras de los policías en plena acción, las 3 redes grandes de televisión
hicieron un trabajo que se merecen toda la crítica, podrían haber reportado sin poner en peligro a ninguna de las personas de las fuerzas de la seguridad, ni a los ciudadanos que viven por ahí. Yo no quiero entrar en muchos detalles sobre eso, pero pueden verlo en muchos lugares. Y eso fue realmente desolador, que encima de que todavía no se sabía quiénes eran los muertos y qué había pasado y cuántos muertos había, ya estaba la televisión detrás de los policías y de algunos soldados que trajeron que estaban tratando todavía de capturar al terrorista. Así que ese fue un día muy tenso y que después vino una serie de discusiones que van más allá de las discusiones generales que ya se las voy a un poquito detallar sobre el papel de la televisión y de los medios de comunicación y por supuesto de las redes sociales. Y ya voy a hablar un poquito más de eso porque es tremendamente importante, ¿no? Entonces, este es el terrorista, otro muchacho joven que si nos descuidamos y lo ponemos ahí, no podíamos diferenciar entre él y entre la otra gente hasta el momento en que sacó su arma y empezó a acribillar a quien le vino, a quien estaba cerca. Y como vimos, hubo estos 3 muertos y otros tantos heridos. En este momento no se sabe muy bien cuál es su estado, etcétera. Yo por lo menos no estoy al día. Es importante para que vean la complejidad de todo esto. No puedo dejar de mencionar a este señor que ustedes ven acá, que es el médico que trató a la mayoría de los casos que llegaron al hospital Ichilov, que es uno de los hospitales centrales de Tel Aviv, está muy cerca de la escena del ataque. Y este señor se llama Nadal Muna, nombre árabe. Este señor vive en el, en el pueblo de el Fajem, de donde vinieron los dos hermanos o los dos primos Akbaría. Y él es un médico muy importante, él es el director de los servicios de otorrinolaringología en el Hospital Ichilov y fue llamado por el director del Hospital Ichilov, Ronnie Gamzo, le dijo, te presentas ahora ya. Él dejó a su familia cerca ahí en el camino hacia el pueblo, hacia donde estaba yendo y se volvió y esta es la persona que salvó la vida de aquellos, por supuesto que trató de salvar la vida también de uno de estos que finalmente, desgraciadamente, murió, pero él estuvo ahí en medio de la brega y era el que llevaba el liderazgo del asunto médico relacionado con esto, con este ataque. Y esto nos demuestra una vez más lo complejo y lo trágico de esta situación en que nosotros vivimos, en la cual estamos entremezclados unos con otros, árabes, cristianos, árabes, musulmanes, beduinos, etcétera. Y tengo que decirles, esto no lo dije muy claramente, perdón, pero tanto terrorista de Bnei Brak como el terrorista de Tel Aviv, los dos vinieron de la ciudad de Jenin, que está en los territorios conquistados cerca de Afula, en el norte, y eso por supuesto nos pone en un lugar un poco diferente desde el punto de vista geográfico, pero también institucional, con quién está conectado y con quién no está conectado de los dos primeros que mencioné, ¿no? Entonces, esto no, como dije, nos une, los une a todos en esta red tan trágica que nos pone a todos juntos de una manera y nos enfrenta continuamente. Quiero mencionarles algo que probablemente no escucharon en las noticias, pero que viene a agregar otra capa de lo que pasa en una semana, 2 o 3 semanas en Israel. Y es solamente un ejemplo, pero un ejemplo que por lo menos a mí personalmente me llama mucho la atención y quiero mencionarlo. Estoy hablando de la ciudad de Rahat. Es una ciudad de unos 70,000 habitantes, aunque nadie sabe muy bien, que es una ciudad de beduinos, que es precisamente parte de ese proceso de tratar de volver a los beduinos de nómadas a sedentarios en una ciudad moderna como la nuestra. Es una de las ciudades más pobres y más violentas de Israel. Ustedes encuentran ahí todas las cosas que se pueden imaginar como poligamia, crímenes en lo que se llama el honor de la familia. Y también aquí hay médicos, enfermeras, profesores, lo que ustedes quieran de la sociedad beduina se encuentra acá.
Y el 7 de abril, ese mismo día que fue en la noche el atentado, el ataque en Tel Aviv, hubo un ataque en Rahat. Se abrió un café de una red israelí, Café Café, que lo abrió un musulmano beduino que vive en la ciudad de Rahat y quiso, dice, yo quería poner aquí un café como la mayoría de los beduinos van a tomar su café con sus familias en Beersheba, que está a unos 20 kilómetros, yo lo quería aquí. Y bueno, abrieron ese lugar con pompa y circunstancia y muy bonito y tal, pero esa noche llegó un grupo de huliganes y empezó a disparar a diestra y siniestra y a destruir las mesas y todo y atacar a los clientes. Y la excusa era que este señor tenía entre los mesoneros de su café, tenía mesoneras beduinas jóvenes y ellos decían que la ley del Sharia prohíbe tal cosa y que ellos no van a permitir algo así y por lo tanto destruyeron físicamente el lugar. Y al día siguiente pasó algo muy parecido, o a los 2 días, ayer, en otro café mucho más pequeño. Entonces, eso no hubo muertos, afortunadamente, pero los puede haber sin ningún problema en ese tipo de ataques, una pérdida de dinero y propiedad tremenda y un miedo que se sume al miedo de los beduinos que están entre esos dos mundos, muchas veces atacados por judíos y muchas más veces atacados por los árabes extremistas. Y esa es la dificultad que ellos tienen en integrarse a la sociedad. No tiene que ver directamente y mucho menos una excusa de los ataques, pero si no vemos el fenómeno en su integridad, no podemos entender lo que está pasando en este país. Entonces, bueno, aquí tenemos todo esto, como le dije, los detalles de lo que pasó, los asesinos que hubo, los asesinatos que hubo. Es un poco, a veces me cuesta un poco llamar cuando un policía o un Mishmar Agvul muere en su función, llamarlo asesinado, porque eso baja un poco, los pone como personas que no son activas en la lucha contra eso. Pero bueno, eso es o sea, más bien son gente que cayó en su deber. Pero no entremos en esa discusión que es difícil de por sí. Pero sí quiero agregar que durante estos días pasaron otras cosas aquí también en esta zona, ¿no? El 28 de marzo hubo la cumbre en el Negev, donde se reunieron ministros 4 ministros del exterior de países árabes, incluyendo Egipto, Blinken, el ministro del exterior, el secretario de Estado americano, y Yair Lapid, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, se reunieron en el Negev, en el de Boker, y bueno, eso tuvo una importancia y tendrá, yo espero, una importancia enorme de las relaciones de Israel con la zona. Por supuesto que uno se pregunta si hay relación o no hay relación entre los ataques y eso, y una cosa de ese estilo. La respuesta inmediata es que sí hay, pero como nosotros, bueno, es una forma tal vez de decir, ustedes hacen su cumbre, nosotros estamos aquí todavía, los palestinos, y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, nosotros les vamos a demostrar que no pueden ignorarnos, para bien o para mal, y esa es la conexión. Pero, como siempre, la violencia terrorista existió, existe y existirá con cumbres y sin cumbres. Así que relacionar esto directamente no tiene mucho valor explicativo, pienso yo, para entender lo que está pasando. Otra cosa muy importante a la cual le voy a dedicar algunos minutos después es la crisis política nueva que se abrió en este país el 6 de abril. Y otra cosa que pasó es que el 2 de abril fue el primer día del Ramadán. El Ramadán es siempre una época muy tensa aquí en este país. Ustedes se recuerdan en mayo del año pasado que hubo una ronda de violencia muy grande, que empezó en la fecha de Ramadán y parcialmente originada por el Ramadán. Entonces, bueno, aquí están los ministros en la cumbre del Negev y bueno, obviamente les robaron el show, sin embargo, y el show era gran parte de lo de la cumbre, pero yo espero que sea no solamente un show, sino algo más que eso, así que de alguna manera esto va a tener todavía sus efectos positivos, ¿no? Ya les voy a hablar de la crisis política, si ustedes me lo permiten, pero déjenme entonces hablar un poco de las cuestiones o de lo que nos preocupa y lo que preocupa sobre todo a la gente que no vive en este país cuando uno se pregunta cuáles son las causas de lo que pasó. Y yo repito, tratar de encontrar una causa específica
a algo que pasa un día o no, eso es algo que tiene que ver con el nivel táctico de la situación, ¿no? ¿Qué quiere decir el nivel táctico? Nosotros en Israel tenemos varias instituciones o varias organizaciones de seguridad. La más importante en este respecto es lo que se llama el Shabak, el servicio secreto de, o ni tan secreto, de seguridad interna. Y una de las principales metas de ese servicio es tratar de impedir cualquier acto terrorista que se vaya a realizar. Este, Eso quiere decir que ellos tienen una red de inteligencia, de información muy sofisticada, tanto a nivel individual de personas como a nivel tecnológico, sobre las cuales ellos son, o a través de las cuales ellos son capaces de saber si se viene un ataque específico hoy o mañana, o si alguien se está organizando, se han traído armas, etcétera. El trabajo del Shabak en ese sentido es muy eficiente, claro que tiene un precio horrible desde el punto de vista moral interno de la democracia israelí, no vamos a hablar de eso en este momento, pero a veces esa eficiencia no es capaz de detener todo ataque por dos razones. Una, porque, bueno, la gente es falible, y la segunda, porque muchos de esos ataques, y en este caso eso es válido lo que estoy diciendo, por lo menos para dos ataques, vienen de gente que no pertenece a organizaciones. Y cuando una persona se levanta en la mañana y decide ir a atacar, y eso puede pasar, no le comenta a su familia, no le dice a nadie, no hay manera que el Shabak, el mejor Shabak del mundo, pueda saber eso. Aquí hay un chiste o no chiste que lo dijo uno de los líderes de una de las organizaciones de terror árabes en la banda occidental, en los territorios conquistados, que a veces él sabe que si él llega a soñar que va a hacer un ataque en Israel al día siguiente, ya en la mañana el Shabak está ahí porque hasta puede leer su mente cuando duerme y saber. Pero eso es una manera metafórica de decir algo sobre la capacidad que tiene el Shabak de llegar a sus fuentes de información. Pero hay veces que no hay fuentes de información, hay veces que lo que se llama aquí un ataque inspirado, o sea que si ayer esta persona mató a alguien, a 5 personas, a 4 y además lo publicaron en, en los periódicos y sale como shahid, como un mártir, entonces también él quiere ser lo mismo y participa en eso, ¿no? Entonces, eso es muy difícil que el Shabak lo pueda saber, pero a veces sí lo sabe. Cuando hay otra cosa muy importante que es, como lo diría, es el asunto de la diferencia entre la táctica y la estrategia. Y esto para mí es el punto más importante que quisiera en esta conversación darles a conocer. Les voy a comentar que en el año 2012 salió un documental súper interesante que yo les recomiendo de todo corazón que lo vean, o de toda cabeza, porque no hay mucho corazón aquí, que se llama The Gatekeepers, en inglés, Shomrei Asaf, producido por Dror Moré, que es una serie de entrevistas a quienes eran los jefes, los comandantes del Shabak, del Servicio de Seguridad, gente que en realidad tengo que decirlo, gente muy respetada, la mayoría de ellos muy respetada en este país, que hicieron trabajos importantes. Y para resumirles en dos palabras lo que aprendemos de esa película o de ese documental, es que en el Shabak y en Israel en general, a nivel táctico, a nivel de la posibilidad de saber cuándo va a haber un ataque y tratar de eliminarlo, las capacidades son enormes. Nosotros tuvimos 4 ataques en estas últimas 2-3 semanas, pero desde el principio de año, según informe del Shabak al gobierno, hubo más de 150 ataques que fueron cortados antes de que lleguen, ¿no? Entonces, como dije, la eficiencia es muy grande, pero ese es el nivel táctico. A nivel estratégico, la pregunta cómo nos enfrentamos al terror a largo plazo, eso es algo que nadie define correctamente en este país. No voy a tener tiempo de hablar de eso hoy, pero es lo que más define nuestra situación. Nosotros vivimos en un conflicto entre dos pueblos
Y no quiero entrar ahorita a la pregunta de que cuando el pueblo palestino empezó, no empezó, en este pedazo de tierra, desde que empezaron a llegar las migraciones judías a finales del siglo XIX y muchísimas migraciones árabes de los alrededores y también de gente que había aquí en la misma época, se presentaron aquí dos pueblos que están enfrentados, están clamando ser los, los dueños o quienes les corresponde este pedazo de tierra y ninguna solución que no tome en cuenta la existencia de estos dos pueblos y la lucha entre ellos por el dominio, no va a, nunca va a tener, va a llevar a una realidad diferente. El Shabak tiene que seguir haciendo su trabajo, la policía tiene que seguir haciendo su trabajo, el ejército tiene que seguir haciendo su trabajo y en muchos sentidos lo hacen, como ya dije, con gran eficiencia, aunque con un precio muy caro que tal vez un día pueda entrar. Y también hablan de eso en The Gatekeepers, en Shomrei Asaf, y les recomiendo encarecidamente que vean esa película. Yo creo que está en Netflix. Entonces, la pregunta de por qué hoy y por qué vinieron y de que eso sí es una ola y de que por qué el Shabak los paró o no los paró. Para ese tipo de cosas hay mucha gente en Israel que puede dar respuestas y son respuestas puntuales. Este pertenece a tal grupo, el grupo este se fortificó, este lo hizo individualmente, este quería la gloria, este iba a la mezquita y lo indoctrinaron, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, en este país solo a los árabes los indoctrinan, a nosotros los judíos todos somos libres de indoctrinamiento. Pero bueno, eso lo digo entre paréntesis como para que lo piensen en algún momento y para ganarme algunas reacciones negativas a lo que estoy diciendo acá. Pero como digo, estrategia general es algo que falta. Falta en el ejército, falta en el Shabak y tal vez no sea la función del Shabak pensar en la estrategia general. Y falta en la conciencia de cada uno de nosotros que vivimos esta realidad tan difícil. Entonces, para terminar esta conversación, que espero que les haya aclarado algunos puntos, déjenme decirles algo sobre las soluciones que se va a tomar o que se pueden tomar. Entonces, como ya dije, sugirieron una moción para que permitir a una mayor parte de la población civil andar con armas para poder reaccionar inmediatamente. Eso tiene sus ventajas, por supuesto, tiene muchísimas desventajas, pero hay que tomar una decisión. Desventajas quiero decir porque el momento en que hay en un país tan violento como Israel, con tanto crimen también, que no tiene nada que ver con la cuestión nacionalista, aunque a veces las cosas se mezclan muy fuertemente, no veo, o sea, no veo, no, sino que puede llevar a más violencia. Por otro lado, si en Tel Aviv el jueves hubiera ido alguien con armas, podría haber matado inmediatamente al terrorista y se hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza. Afortunadamente no hubo más víctimas. Otra cosa que se menciona, con su permiso, déjenme ver que anote acá, hay que saber otra cosa muy clara. En, eh, cuando se hace un ataque de terror, siempre es algo puntual. Y la pregunta es si ese algo puntual, táctico, podemos llamarlo, se convierte o cómo se convierte o no se convierte en algo estratégico. Lo que pasó el jueves en Tel Aviv es el ejemplo clásico de cómo nosotros transformamos, nosotros la sociedad israelí, algo puntual y táctico en algo estratégico. Porque durante horas y horas hubo transmisiones en vivo de lo que estaba pasando, cómo estaban los israelíes, la fuerza de seguridad, etcétera, apuntando a cientos de cañones de rifles a un apartamento de un israelí, en donde a final de cuentas, afortunadamente, no hubo nada, sembrando el pánico mucho más allá de lo que era necesario hacerlo. Y eso es algo que hay que pensarlo muy bien, cómo seguimos con eso. Por supuesto, hay altos y bajos que tienen que ver con las circunstancias. Entonces, por ejemplo, en este momento, el ejército sugirió que lo que hay que hacer, ahora hay una discusión en el gabinete mientras nosotros hablamos, de dar más licencias
a palestinos para que entren al país a trabajar legítimamente y no traten de cruzar ilegítimamente. Ya les explico lo que esto quiere decir. Mientras que el Shabak se opone totalmente a eso. Déjenme explicarles porque esto es algo fundamental para entender lo que está pasando. Tenemos aquí la crisis política. Bueno, voy a hablar de la crisis política al final para que los que quieran todavía, los que tengan paciencia, la quieran escuchar. Los territorios conquistados están rodeados por una cerca de seguridad, sobre la que ni siquiera hay consenso de cómo hay que llamarla, cerca de separación, cerca de seguridad, lo que sea. Esa cerca tiene más huecos que, así se ve en sus mejores circunstancias, pero en realidad tiene más huecos que un queso suizo, ¿no? Estos son los dibujos que se hacen de un lado al otro, sobre esto podríamos hablar 2 horas. Pero en general la reja se ve mucho más así que como se las mostré antes, o así como se las mostré antes. Y por ahí se cuelan al día entre 40.000 y 50.000 palestinos que vienen a buscar trabajo en Israel. Entonces, uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que el Startup Nation y la nación que nos dio el Iron Dome y todo lo que ustedes quieran y no quieran, no podemos construir una reja normal que no se pueda romper en tantos lugares? Bueno, y la respuesta es doble. Primero, que una reja puede servir para detener una persona, si hay, o sobre todo un pueblo entero, si hay del otro lado quien esté dispuesto a disparar a la gente que cruza. A veces los soldados israelíes están dispuestos a hacerlo y otras veces no. Pero más aún, esta es una reja que gran parte de la población israelí no quiere que exista. O sea, por un lado quiere que exista para que no se crucen los palestinos, pero por otra parte, en el momento en que hay reja, hay una idea muy clara que la derecha, sobre todo la derecha extrema israelí, ha estado tratando de borrar a lo largo de los años, y es que hay una separación entre Israel propiamente dicha y los territorios conquistados. No estoy hablando de Gaza, que ese es otro problema de por sí. Pero el momento en que se pone una cerca o un muro y se lo llama el muro de separación, quiere decir que están separando entre aquí y allá. Mientras que todo el hecho político de la derecha israelí desde 1976 hasta ahora es borrar esa línea, y hay que decir que la derecha en ese sentido ha sido súper exitosa, ha logrado con creces lograr ese plan o llevar a cabo ese plan, que en la conciencia en general se habla de los territorios, se habla de, ni siquiera la palabra territorio se usa Judea y Samaria. Cuando ustedes escuchen una persona diciendo Judea y Samaria, están escuchando una persona que dice no existe tal cosa como los territorios, existe la tierra de Israel en general y nosotros los judíos tenemos el derecho a toda la tierra. Cuando escucho una persona como yo que diga que hay los territorios conquistados, está diciendo que en principio tiene que haber una separación clara entre los judíos en la tierra de Israel con árabes que pueden vivir ciudadanos perfectamente y árabes en otro lugar que no digamos ahora si va a ser un estado, etcétera. No lo digo porque es un asunto sumamente complicado. Pero esa cerca de seguridad crea un problema ideológico a la vez que crea un problema de seguridad, pero además crea un problema económico muy grande, porque los árabes palestinos que están en los territorios cerrados por una cerca o no cerrados, tienen problemas muy difíciles de supervivencia a nivel económico. Eso es una olla de presión. Y siempre yo he dicho, y mucha gente sabe, que el ejército es el primer interesado en abrir esa olla de presión de vez en cuando e ir saliendo, sobre todo porque los constructores, pues la mayoría trabaja en constructores, en agricultura, quieren que los palestinos vengan a trabajar, se les puede pagar mucho más barato que inclusive que a los árabes locales o a los que llegan no árabes, pero ciudadanos africanos que llegan como inmigrantes ilegales o lo que sea, a los más baratos que se les puede pagar es a los palestinos, y por lo tanto la gente que les da trabajo prefieren que sean ellos, a pesar de que tal vez se toman un riesgo. Y uno puede haber dicho eso, pero el hecho es que hoy esa es la sugerencia del ejército como solución al problema. O sea, Aviv Kojavi, el jefe del Estado Mayor, está proponiendo en este momento, a diferencia del Shabak que se opone, pero el ejército dice,
tenemos que permitir que más gente pase legalmente y así van a pasar menos ilegalmente y vamos a poder controlarlo. No voy a entrar en este momento a discutir si es mejor, además yo no soy jefe del Estado Mayor, pero para que sepan que el jefe del Estado Mayor, curiosamente, porque este es un país también de muchas ironías históricas, hace 20 años exactamente hubo en Jenin la operación que se llamó Homat Maguen, el muro defensor, en el cual el ejército entró con toda su fuerza en el campamento de refugiados de Jenin después de un ataque muy fuerte en Natania, en el hotel perdón, el Hotel Palace de Natania. Eso fue una pequeña guerra que hubo ahí y el que dirigía esa guerra en realidad fue Aviv Kojavi, que era teniente coronel, era el jefe de la brigada de los paracaidistas y él fue realmente cruento en su ataque, creó una estrategia que no existía antes, que era entrar a una casa y en vez de salir para entrar a la otra, destruía las paredes y pasaba por dentro de casa en casa. Hubo críticas, hubo quien lo alabó, hubo de todo, pero ese es Aviv Kojavi, que por cierto es vegano en sus costumbres alimenticias. Y ese es la misma persona que ahora como jefe de Estado Mayor dice que la solución al problema que estamos viendo es dejar entrar al país a más, legalmente a más palestinos. Eso para que ustedes vean la complejidad del caso, ¿no? Y les quiero decir más. Este, la, eh, el, le, como siempre en estas situaciones, nosotros vemos todos los clichés y las frases huecas que los políticos dicen. Los políticos de la coalición y la oposición, cada uno se vuelve, en la oposición se vuelve un genio sabiendo lo que hay que hacer. También Bennett cuando estaba en la oposición le decía a los otros que hay que hacer. A fin de cuentas, vamos a ponerlo claro, nadie sabe lo que hay que hacer. Y esto se llegó a un punto tan ridículo y doloroso en el primer ataque cuando el ministro de la Seguridad Interna, Omer Barlev, que es una persona con muchos méritos y una persona que mucha gente lo aprecia en muchos aspectos, llegó a uno de los entierros de las Levayot, de una de las mujeres que fueron asesinadas en ese caso, y como siempre llegan ministros y dan un discurso. ¿Y qué es lo que dicen siempre? Nosotros vamos a agarrar a los culpables, los vamos a traer a juicio, vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Y eso fue lo que dijo Barlev también en este caso, pero simplemente se olvidó que un día antes ese terrorista que él quiere meter a la cárcel ya lo habían matado en la calle. Bueno, se pueden decir muchas cosas sobre Barlev, si se puso atención, no puso atención, pero simplemente para decirles que los políticos en estos casos no tienen mucho que decir. Y la principal razón por la cual no tienen mucho que decir es esta, que a nivel táctico hay muchas cosas que los organismos de seguridad israelí saben hacer muy bien, pero falta una concepción estratégica que diga a dónde estamos llevando este país, a dónde estamos llevando el conflicto entre árabes y judíos, a dónde estamos llevando las relaciones internas entre árabes y judíos acá. Esas son preguntas muy difíciles, mucho más difícil que la pregunta que por qué no agarraron a este terrorista antes que llegara o no llegara. Se puede y hay que criticar al Shabak en esos aspectos y ellos se lo toman muy difícil, como lo explicó muy bien uno de los anteriores comandantes del Shabak. Pero ellos están ahí, hacen su trabajo con todas las dificultades y con todas las cosas que tal vez no quisiéramos ver, pero la hacen. Pero eso no soluciona el problema. Hay otras cosas que se proponen siempre, como destruir las casas de las familias de los terroristas, diciendo que si el terrorista supiera que le van a destruir su casa, no lo harían. Puede que sí, puede que no, porque como ustedes saben, los organismos como el Hamas o Fatah le pagan un sueldo a las familias de los shahidim, de los que fueron matados en una cosa así. O sea, los árabes tienen sus reacciones que saben cómo enfrentarse con lo que nosotros llamamos nuestras soluciones. Así que, bueno, eso es una situación muy compleja. Quería hablarles hoy de la crisis política que estamos viviendo, pero bueno, el tiempo corre, ya son 50 minutos, no quiero aburrirlos con mis conversaciones, prefiero que se queden con un poco de interés para nuestra próxima conversación. En este momento nada más les diré que el gobierno tiene un apoyo de 60 escaños la Knesset, lo cual no lo tumba, pero tampoco le va a permitir hacer muchas cosas.
Y bueno, vamos a tener que ver cómo se desarrolla. Sabíamos desde un principio que este era un gobierno que tenía una inestabilidad inherente. Eh, no les voy a comentar mis ideas al respecto. Tal vez la próxima semana, si tengo tiempo, grabo otro programa, otro video de este estilo. Espero que les haya interesado y que les haya aclarado o hasta que los haya confundido un poco más, porque al saber la realidad mejor, uno más se confunde que cuando uno lo pinta todo de blanco y negro y cuando uno cree que todo esto es algo organizado desde algún lugar ahí sentado una yatula mandando a la gente. Si fuera así, tal vez sería más fácil. Aquí hay un conflicto entre dos pueblos, hay un conflicto entre dos religiones, hay un conflicto en una zona que está rodeada por países que empiezan por la primera cubierta y sí, llegan hasta Irán y a sus proxies en el Medio Oriente. La cosa es difícil. Y sin embargo, bueno, este es nuestro país. Tel Aviv, puedo decir que es mi ciudad, aunque yo vivo en Ramat Gan, pero nadie dice que vivo en Ramat Gan. Nosotros somos Tel Aviv para ese caso. Yo trabajo en Tel Aviv y queremos volver a la normalidad. Tenemos que enterrar a nuestros muertos. En este caso, estamos hablando también de dos estudiantes nuestros de esta universidad. Y bueno, siempre en cualquier caso de estos, siempre hay alguien conocido. Este es un país pequeño, un país difícil, y aquí estamos, bueno, seguiremos en la lucha tanto física como interna para tratar de llevar al país a una situación mejor. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias.